La lluvia caía con una calma solemne sobre los tejados del Vaticano. Las campanas resonaban a lo lejos, marcando el final del funeral del Papa Leo XIV. En la plaza de San Pedro, miles de fieles permanecían aún en silencio, algunos en oración, otros simplemente con los ojos húmedos, como si todavía no creyeran que el anciano pontífice ya no estaba entre ellos. El cardenal Matteo Bellini no se había unido al resto del colegio cardenalicio en la procesión final. Permanecía en la sacristía, junto al altar lateral, con el rostro inclinado, los dedos entrelazados y una mirada fija en el suelo. No era tristeza lo que lo retenía allí, sino una sensación más difícil de explicar. Un peso. Un eco sordo en el pecho que no había logrado apagar ni con la misa de Requiem, ni con el incienso, ni con las palabras solemnes de despedida. No es solo su ausencia, murmuró para sí mismo. Es como si faltara algo más. Detrás de él, el padre Ignacio Ramos, su viejo amigo y confidente desde los días del seminario, se le acercó en silencio. Colocó una mano sobre su hombro y se sentó a su lado. ¿Estás bien, Mateo? No lo sé, respondió sin levantar la vista. He sentido funerales, Ignacio. He sentido muertes, pérdidas. Pero esto es distinto. Ignacio lo miró en silencio, esperando que continuara. Leo sabía algo, añadió el cardenal. Algo que no nos dijo nunca. Lo vi en sus ojos la última vez que hablamos. Quiso decirme algo y no lo hizo. Ignacio suspiró. Conocía bien ese tono de voz. Mateo no era un hombre dado a la imaginación. Si decía algo así, no era por dramatismo. Había una razón. ¿Y si te lo dijo sin palabras?, sugirió el sacerdote. A veces los grandes pastores siembran sin que notemos el fruto hasta mucho después. Mateo levantó la vista. En ese momento, recordó una conversación ocurrida solo unas semanas antes de la muerte del Papa. Leo XIV, débil y con el rostro pálido, lo había recibido en su estudio privado. Mateo, le había dicho con un hilo de voz, a veces, lo más difícil no es predicar la verdad, es decidir cuándo decirla y a quién confiarla. Había querido preguntarle a qué se refería, pero el Papa solo cerró los ojos y pidió que rezaran juntos. No volvieron a tocar el tema. Movido por un impulso, Mateo se puso de pie y se dirigió al despacho privado que había pertenecido al Santo Padre. Sabía que en las siguientes horas el lugar sería sellado y sometido al protocolo de transición. Aún tenía la llave. Leo se la había confiado meses atrás, sin explicación. Ignacio dudó un segundo, pero lo siguió en silencio. Subieron los pasillos de piedra sin cruzarse con nadie. La mayoría de los cardenales estaban reunidos en la sala apostólica, discutiendo discretamente los preparativos del cónclave. Era el momento perfecto para buscar, aunque no sabían exactamente qué. El despacho estaba oscuro, con las cortinas echadas y un leve olor a cera apagada. Todo estaba ordenado, como si el Papa lo hubiese dejado preparado para no volver. Mateo se dirigió directamente al escritorio. Lo abrió con la llave pequeña que colgaba de su cuello, en un gesto casi automático. Revisó los cajones con rapidez, pero sin desorden. Nada. Solo documentos oficiales, cartas sin importancia, una Biblia desgastada, su rosario. Hasta que notó una pequeña carpeta de cuero, casi pegada al fondo del cajón inferior. No tenía etiqueta ni escudo. Estaba atada con un cordel simple. Al soltarlo, apareció un sobre blanco con un sello rojo. A abrir solo si estás dispuesto a escuchar la verdad completa, decía con la letra temblorosa del Papa. El corazón de Mateo latió con fuerza. ¿Qué es eso?, preguntó Ignacio, acercándose. Mateo sostuvo el sobre entre sus manos por un instante. Luego lo abrió con cuidado. Dentro había una carta, escrita a mano, en varias hojas. El título no dejaba lugar a dudas.
Testimonio final del siervo inútil. Comenzaron a leer juntos. Las primeras líneas eran una especie de confesión. Si lees esto, querido hermano, significa que ya no tengo voz en la tierra, pero mi alma aún desea hablar. No por orgullo, sino porque callar más sería una forma de traición. He visto cosas que no debía ignorar. He sentido un dolor que ningún bálsamo de este mundo puede calmar. Y he comprendido que a veces la peor herida no es la que el mundo hace a la Iglesia, sino la que la Iglesia se hace a sí misma. Mateo tragó saliva. Ignacio permanecía inmóvil. Esta carta no contiene secretos políticos ni escándalos nuevos. No busques eso aquí. Lo que hay en estas páginas es más peligroso que cualquier conspiración. La verdad sobre el corazón del hombre cuando pierde el temor de Dios, pero sigue vistiendo sus ropas sagradas. La carta continuaba con una claridad casi cruel. Leo XIV hablaba de su angustia al ver cómo muchos dentro del clero habían dejado de creer en la eficacia real de los sacramentos, cómo se predicaban homilías vacías de fuego, cómo la liturgia se había convertido, en muchos lugares, en un espectáculo para los sentidos, y no en una ofrenda viva. Cómo, incluso entre los más cercanos, se había normalizado la comunión sin confesión, el consejo sin oración, el gobierno sin discernimiento espiritual. No hablo desde la amargura, decía la carta, sino desde una esperanza herida. Porque aún creo que el Señor no abandona a su Iglesia, pero sí permite que se purifique con fuego. En una hoja aparte, escrita con una caligrafía más apretada, aparecía una lista. 12 errores que están oscureciendo la luz en el interior del alma de muchos pastores y fieles. Pero eso vendría después. El Papa no quiso comenzar con acusaciones, sino con una súplica. A ti que estás leyendo esto, si sientes que algo falta aunque hagas todo bien, si llevas años de ministerio pero tu corazón está cansado, si comulgas pero no ardes, si confiesas pero no lloras, no estás solo. Yo también estuve ahí. No estás perdido, pero tampoco estás en casa. Esta carta es mi forma de acompañarte de regreso. Mateo cerró los ojos. La frase le llegó como un golpe. Era exactamente lo que sentía desde hacía tiempo, pero nunca se había atrevido a nombrarlo. Esto no es para todos, murmuró. Pero es para ti, respondió Ignacio con suavidad. Y ahora también para mí. Guardaron la carta con cuidado, aún sin leerla entera. Sabían que debían hacerlo, pero no deprisa. Cada palabra pedía ser leída con el alma abierta, no con la urgencia de un documento secreto, sino con el temblor de quien escucha una voz desde la eternidad. Fuera, la lluvia había cesado. En la plaza, la multitud comenzaba a dispersarse, pero en ese despacho, 2 hombres permanecían en silencio, sabiendo que algo profundo acababa de comenzar. No era solo una carta, era una llamada, una semilla, y, quizás, el principio de una guerra interior que el Papa había dejado como legado no para todos, sino para aquellos que aún quisieran ser pastores con corazón de oveja. El cardenal Matteo Bellini no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la frase del sobre flotando en su mente. No abrir, si no estás dispuesto a escuchar la verdad completa. No se trataba de un gesto simbólico, lo entendía ahora. Era una advertencia real, porque la verdad, cuando llega desnuda, puede herir más que la mentira. Habían pasado ya varias horas desde que encontró la carta del Papa Leo XIV. Ignacio se había retirado a descansar, pero Mateo decidió quedarse en el despacho papal, sentado frente al escritorio donde tantas veces lo vio escribir en silencio. Las sombras de la noche lo envolvían, pero no le molestaban. A veces es en la oscuridad donde se ve más claro. Extendió de nuevo las hojas escritas a mano. Esta vez decidió seguir leyendo con calma,
pidiéndole al Señor que le diera fuerza para recibir lo que fuera a encontrar. Cuando Pedro camina con los ojos cerrados, las ovejas aprenden a tropezar sin miedo. Y cuando los pastores se acostumbran a la penumbra, las tinieblas dejan de asustarles. Las palabras del Papa no eran poéticas, eran una sacudida. Leo XIV no escribía desde el resentimiento, sino desde una claridad que solo da el sufrimiento contemplado desde la oración. He visto cómo la Iglesia ha ido cediendo terreno, no al mundo, sino al olvido. No se trata de escándalos externos, es algo más profundo y más peligroso. Muchos han olvidado para qué estamos aquí. Se predica sobre la bondad, sobre el amor, sobre la dignidad, pero ya casi no se predica sobre el juicio, el pecado, el infierno. Y sin eso, el Evangelio se convierte en una historia bonita, pero no en un llamado a la conversión. Mateo sintió un nudo en el estómago. Había pensado lo mismo más de una vez. Incluso él, cardenal, evitaba ciertos temas cuando predicaba. Por no incomodar, por parecer cercano, por no asustar. Pero, ¿a costa de qué? Recordó una conversación que había tenido meses atrás con un joven sacerdote, el padre Emiliano. Un hombre brillante, de gran carisma, muy querido por los fieles de su parroquia en Milán. En un almuerzo informal, le había dicho: «Cardenal, ya nadie quiere oír sobre el pecado. Es mejor hablar de esperanza, de cómo mejorar la vida, de cómo ser buenas personas. Eso conecta más. ¿Y si lo que necesitan no es conexión, sino salvación?», le había respondido Mateo, casi sin pensar. Emiliano se había encogido de hombros y sonrió. El tiempo de la culpa ya pasó. La gente necesita sentirse bien, no regañada. Y ahí estaba, pensó Mateo, el problema exacto que Leo XIV había intentado nombrar con palabras temblorosas. No era una guerra contra el mal evidente, sino contra una amnesia espiritual. La mayor astucia del enemigo no es convencer al mundo de que Dios no existe, sino convencer a la Iglesia de que el pecado ya no es tan grave, continuaba la carta. Y lo ha logrado, porque hemos cambiado la vigilancia por la gestión, la oración por la diplomacia, la santidad por la simpatía. Nos hemos vuelto expertos en protocolo, pero principiantes en penitencia. Mateo respiró hondo. No podía negar la verdad de lo que leía. Incluso en los pasillos del Vaticano, la prioridad muchas veces era el equilibrio político, no la dirección espiritual. Las agendas eran más pesadas que los breviarios, los informes más consultados que el Evangelio. De repente, el silencio fue roto por unos golpes suaves en la puerta. Era Ignacio. Tenía ojeras, pero también una expresión firme. «Perdona que vuelva. No podía dormir». Mateo le ofreció una silla sin decir nada. Ignacio se sentó, y durante unos segundos ambos guardaron silencio. Luego, Mateo volvió a hablar. Leo lo vio venir, y lo sufrió más de lo que dejamos ver. Ignacio asintió. Siempre tuvo una mirada de distancia, como si llevara una carga que no podía compartir del todo. Mateo le tendió las hojas. Ignacio empezó a leerlas en silencio, mientras su rostro cambiaba poco a poco. Pasaban los minutos y no decía una palabra. Al terminar, levantó la vista con los ojos enrojecidos. Esto no es solo un diagnóstico, es una llamada urgente. Es como si nos estuviera gritando desde la tumba: «¡Despierten!». Mateo se levantó y empezó a caminar por la habitación. ¿Sabes qué es lo más duro? Que esto no se puede decir desde el balcón de San Pedro. Lo que está en esta carta no es para una homilía pública. Es demasiado crudo, demasiado real. La gente no está lista para esto. Ni siquiera nosotros lo estábamos. Ignacio lo observó. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?». Mateo se detuvo. Miró el crucifijo que colgaba sobre la chimenea. No respondió de inmediato. Luego dijo con voz baja, pero firme:
Empezar por no ignorarlo, por dejar que esta carta nos atraviese, por confesar lo que hemos dejado de confesar, por arrodillarnos antes de actuar. Tomó la hoja donde comenzaban a describirse los 12 errores, pero aún no la leyó. Cada uno de estos errores, Ignacio, no son teorías. Son grietas en el alma de la Iglesia. Y si no las reconocemos, un día será tarde. Ignacio se quedó mirándolo, en silencio. Luego susurró. ¿Y si ya lo es? Mateo negó con la cabeza. No. Mientras haya uno solo que aún escuche la voz del pastor, no es tarde. Leo nos dejó esto no para condenarnos, sino para despertarnos. Y pienso obedecer. El sacerdote sonrió levemente. Entonces, también lo haré yo. A lo lejos, sonaron las campanas de laudes. El día estaba comenzando. Un nuevo sol se alzaba sobre Roma. Y en un despacho silencioso, dos hombres, vestidos de negro, comprendieron que esa mañana no era una más. Era el principio de una misión que no habían pedido, pero que no podían rechazar. Porque cuando la verdad se revela, no se puede volver a dormir tranquilo. Y cuando el espíritu sacude, no se puede seguir caminando como antes. Leo XIV había dejado una carta. Pero más que eso, había dejado una decisión. ¿La leerías? ¿Y luego la olvidarías? ¿O dejarías que te cambie? Mateo lo tenía claro. El tiempo del silencio había terminado. Mateo no bajó al desayuno esa mañana. Mientras en la casa Santa Marta, los cardenales comenzaban el día con rostros serios y conversaciones medidas, él se había quedado encerrado en la pequeña capilla privada del segundo piso. La carta del Papa Leo XIV seguía sobre el reclinatorio, abierta en la misma hoja donde se leía una advertencia que pesaba más que todo el incienso del mundo. El rito sin conversión endurece el alma más que el pecado. Esa frase, solitaria, escrita en un renglón separado, había sido como una bofetada. No era una teoría, ni un juicio lanzado al aire. Era una verdad que él conocía desde hacía años, pero que había aprendido a maquillar con elegancia pastoral. Se arrodilló. No rezó palabras. No las tenía. Solo cerró los ojos y dejó que el silencio hiciera lo que tantas veces evitaba: hablarle sin filtros. Los recuerdos llegaban uno tras otro. Había una misa en Palermo, hace 6 años, multitudinaria, solemne, televisada. Él, entonces arzobispo, había celebrado con todo el esplendor que exigía la ocasión. Cantos en latín, incienso, coro de niños, todo perfecto. Al final, una anciana se le acercó, tomó su mano y le dijo: «Padre, ¿usted de verdad cree en lo que acaba de hacer?». La pregunta lo descolocó. Sonrió, como era su costumbre, y dijo: «Claro que sí, hija. ¿Por qué lo preguntas?». «Porque yo sí lo creo. Y mientras usted hablaba, sentí que usted no estaba ahí». Mateo la bendijo. Dijo una frase amable, pero esa conversación lo persiguió durante años. Y ahora, al leer las palabras de Leo XIV, entendía lo que aquella mujer había visto. Un pastor que sabía lo que debía hacer, pero había olvidado por qué lo hacía. El padre Ignacio entró sin hacer ruido. No interrumpió. Solo se sentó en la última fila y lo esperó. «¿Llevas mucho rato aquí?», preguntó al fin. «Desde antes del amanecer», respondió Mateo sin mirarlo. «No tengo hambre. No tengo sueño. Solo tengo preguntas». «Entonces estás empezando a escuchar». Mateo se giró hacia él, con los ojos más cansados que nunca. «Ignacio, ¿tú alguna vez has sentido que servías en el altar y al mismo tiempo tu corazón estaba frío?». Ignacio no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Luego dijo con sinceridad: «Sí, varias veces. Lo he sentido después de dar la comunión sin haber confesado mi orgullo. Lo he sentido predicando palabras que no había vivido. Lo he sentido escuchando confesiones sin compasión, como si fueran reportes». «¿Y qué hiciste?». «Nada al principio.
Pero luego un anciano me dijo algo que nunca olvidé. Cuando el corazón se enfría, no lo tapes con fuego artificial. Llévalo donde empezó a arder por primera vez. Mateo apretó los labios. Luego se levantó, tomó la carta y la colocó en el altar. Encendió una vela. Se sentaron los dos frente a ella como si fuera una hoguera. El siguiente fragmento de la carta era más directo, más íntimo. Leo XIV no hablaba ya como papa, sino como un hombre que había llorado muchas noches frente al sagrario. Me di cuenta, tarde, de que había días en los que celebraba la misa como quien ejecuta una coreografía. Y cada vez que eso pasaba, no era solo mi alma la que se oscurecía, sino también la de aquellos que me escuchaban, porque la fe no se transmite por palabras, sino por fuego. Mateo se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué hemos hecho, Ignacio? ¿Qué le hemos dado al pueblo de Dios? Lo que creíamos suficiente, respondió el sacerdote. Pero lo que ellos necesitan es verdad, no solo consuelo. Leo continuaba en la carta. La rutina litúrgica sin amor es como un matrimonio sin entrega. Se cumplen los gestos, pero el corazón ya no late. Y si el sacerdote deja de latir, su pueblo empieza a morir de frío sin saber por qué. Ignacio rompió el silencio. ¿Recuerdas la parroquia de San Elías, en Florencia? La que quedó vacía después de que cambiaron al párroco tradicional por uno más moderno. Mateo asintió. Sí. Dijeron que con música, pantallas y lenguaje más inclusivo, la gente volvería. No volvió nadie, porque no se trataba de la forma, sino de la sustancia. Mateo se puso de pie, caminó de un lado al otro, volvió a sentarse. Su respiración era agitada. ¿Sabes qué es lo peor, Ignacio? Que esto que estamos leyendo no lo podemos decir en voz alta. Nos llamarían radicales, nostálgicos, rígidos, como si querer un altar limpio, una comunión reverente, una confesión sincera fuera ahora algo peligroso. Ignacio lo miró con firmeza. No necesitamos decirlo con discursos, necesitamos vivirlo, empezar por nosotros. Si un alma se enciende, el fuego se expande. Así empezó todo. Con 12. Mateo volvió al texto. Leo era más claro que nunca. No escribo esto para acusar, sino para sacudir, porque aún estamos a tiempo, pero ya no basta con gestos. Hay que volver al silencio, al ayuno, a la confesión frecuente. Hay que dejar de explicar la fe como si fuera una teoría moral y empezar a vivirla como si nuestra salvación dependiera de cada misa, porque sí depende. Las últimas líneas de la hoja eran una súplica. A ti que celebras misa todos los días, ¿lo haces con el corazón en llamas o con el alma distraída? A ti que comulgas, ¿te preparas como si fueras a recibir a un rey o como si tomaras una medicina sin fe? A ti que predicas, ¿te dejas convertir antes de intentar convertir a otros? Mateo no podía hablar. Se quedó con los ojos cerrados, los labios apretados. Ignacio colocó una mano sobre su hombro. Tal vez esta sea la verdadera reforma que hace falta, dijo suavemente. No de estructuras, sino de corazones. Una hora después, salieron de la capilla. Mateo llevaba la carta bajo el brazo, como quien porta una reliquia. Mientras caminaban hacia la biblioteca secreta del Vaticano, donde habían acordado revisar los archivos privados de Leo XIV, cruzaron el pasillo que da al patio de las Píneas. Allí, dos jóvenes seminaristas charlaban animadamente. Uno de ellos decía, ¿viste el video de la misa en Alemania? Usaron drones para grabar desde el techo. Espectacular. El otro reía. Sí, hasta hubo aplausos en la consagración. Mateo se detuvo. Los miró, no con juicio, sino con una tristeza profunda. Nos estamos olvidando, murmuró, de quién es el que baja al altar. Ignacio bajó la cabeza. No hizo falta decir más. Aquella mañana, sin pompa, sin cámaras, sin decreto oficial, comenzó en secreto la restauración más difícil, la del alma sacerdotal. Porque el rito sin alma
no es solo una costumbre vacía, es una traición silenciosa. Y Leo XIV, desde su testamento, lo había visto claro. Ahora le tocaba a ellos decidir si volverían a celebrar como hombres despiertos o seguirían repitiendo gestos dormidos. En los días que siguieron, el cardenal Matteo Bellini apenas dormía. Durante el día asistía a las reuniones previas al cónclave, donde los rostros eran prudentes y las palabras pesadas, como si todos supieran que el mundo miraba. Pero en las noches, él volvía al despacho de Leo XIV, junto al padre Ignacio, para seguir desentrañando la carta. Había algo casi sagrado en ese acto. Leer a solas las últimas palabras de un hombre que había pasado su vida velando por la Iglesia, y que ahora, desde el silencio de la muerte, hablaba más fuerte que nunca. Aquella noche en particular, Roma estaba en calma. Desde la ventana se veía la cúpula de San Pedro, recortada en el cielo oscuro. Mateo sostenía en sus manos la página que había estado evitando. Era la hoja donde el Papa empezaba a revelar los errores, no de forma teórica, sino como quien señala llagas abiertas. Ignacio sirvió 2 cafés y se sentó en silencio. Sabía que esa hoja no era una más. Algo cambiaría después de leerla. Y ambos lo sentían. Mateo leyó en voz baja. Muchos piensan que el enemigo de la Iglesia está fuera, pero el mal más peligroso siempre ha estado dentro, cuando olvidamos quiénes somos y para qué existimos. Esta es la lista de las heridas que más me dolieron ver desde la silla de Pedro. No para juzgar, sino para clamar por conversión. Guardaron silencio. Luego Mateo continuó. Primero, la comunión recibida sin confesión verdadera. He visto filas interminables de fieles que se acercan al altar con el rostro sereno y el alma en guerra. No juzgo a nadie, pero me duele el silencio de los pastores que no enseñan, no advierten, no guían. ¿Cómo puede sanar la Eucaristía a quien no ha limpiado su herida? San Pablo lo dijo sin rodeos. Quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Ignacio dejó la taza sobre la mesa. Su rostro era serio. Esto lo hemos dejado pasar, dijo. Por miedo a que se ofendan. Por no parecer duros. Y por no incomodarnos, añadió Mateo. Es más fácil distribuir el cuerpo de Cristo que mirar a los ojos del que viene y preguntarse si está preparado. Siguieron leyendo. Segundo, la banalización de la misa dominical. Asistir a misa no es un evento social, ni una tradición de familia. Es el Calvario renovado. Pero muchos lo han olvidado, y nosotros, los pastores, lo hemos permitido. El que no enseña que faltar a misa sin causa grave es pecado mortal, coopera con la tibieza. Mateo recordó algo. Se volvió hacia Ignacio. ¿Te acuerdas de la señora Teresa, en Nápoles? ¿La que traía a sus hijos cada domingo, aunque caminaba con bastón? Esa. Cuando la gente le decía que podía ver la misa por la tele, ella respondía, Cristo no murió por mí en una pantalla. Subió al madero. Yo puedo al menos subir los escalones. Ignacio sonrió levemente. Y nosotros a veces dejamos que la gente crea que da igual venir o no, que lo importante es la intención. Mateo asintió. Es más cómodo predicar consuelo que exigir sacrificio. Pero el Evangelio sin cruz es solo motivación. Pasaron a la tercera herida. Tercero, la impureza normalizada. He escuchado a muchos jóvenes, y no tan jóvenes, decir que los pecados de la carne ya no son tan graves. Que todos lo hacen, que es parte del crecimiento. Pero cada vez que uno de ellos se confiesa con sinceridad, lo que oigo no es libertad, sino esclavitud. Pornografía, relaciones fuera del matrimonio, masturbación, adulterio disfrazado de modernidad. El alma se va ensuciando sin que lo note, y cuando llega al altar, ya no sabe a quién recibe. Ignacio se frotó el rostro.
Este tema es un campo minado, murmuró. Si hablas de castidad, te acusan de estar desconectado del mundo. Pero si callas, dejas que el alma se hunda. Yo lo sé, dijo Mateo. ¿Sabes cuántas veces he querido hablar con claridad desde el púlpito y me he detenido, pensando en no espantar? ¿Y cuántos se han perdido porque nosotros tuvimos miedo de decir la verdad? No había reproches, solo dolor. Un dolor honesto, maduro. El que siente un padre que ve a su hijo caminar hacia un abismo sin advertencia. Leo XIV no se detenía. Cuarto, la irreverencia ante lo sagrado. Me duele ver cómo muchos ya no se arrodillan al comulgar, no por imposibilidad física, sino por costumbre. Me duele ver sacerdotes que celebran deprisa, sin alma. Fieles que mastican el cuerpo de Cristo como si fuera pan cualquiera. Altares llenos de adornos, pero vacíos de recogimiento. El problema no es la forma, sino la pérdida del asombro. Mateo respiró hondo. En su mente veía claramente una misa en su catedral, donde una niña había recibido la comunión mascando chicle. Nadie dijo nada. Todos lo vieron. Y lo dejaron pasar. Nos hemos acostumbrado a no incomodar, dijo Ignacio. Pero al final, eso incomoda mucho más. Porque el alma, en el fondo, sabe que le están quitando algo sagrado. Mateo cerró los ojos. Estaban recibiendo un mensaje que no era para indignarse. Era para llorar, para reaccionar. Leo cerraba la hoja con estas palabras. No comparto esto por nostalgia. No quiero volver al pasado. Quiero volver a la verdad. Y la verdad no cambia. La Iglesia no puede ser una escuela de moral laxa. Tiene que ser un hospital de conversión real. Y el primer paso es que sus pastores vivan lo que predican. Si nosotros no ardemos, no podemos encender nada. Mateo se quedó largo rato mirando esas líneas. Luego habló en voz muy baja, casi como una confesión. Yo he celebrado misas en pecado mortal, Ignacio. Conozco la doctrina, sé lo que eso significa. Pero me convencí de que Dios entendería, que la carga era demasiado grande, que podía posponer la confesión. ¿Te imaginas? El mismo Cristo en mis manos y mi alma en tinieblas. Ignacio no dijo nada, solo lo miró con compasión. ¿Y tú? Yo he aconsejado a personas sin rezar por ellas. Les di palabras bonitas, pero no las llevé ante Dios primero. Las traté como problemas que resolver, no como almas que salvar. Mateo asintió lentamente. Entonces esta carta es también para nosotros. Ignacio tomó la hoja y la colocó de nuevo en la carpeta de cuero. No basta con leerla, hay que vivirla, desde ahora, en cada misa, en cada gesto, en cada confesión que escuchemos y en cada confesión que hagamos. Se pusieron de pie. La noche había avanzado, pero no estaban cansados. Algo había despertado en ellos, no una emoción pasajera, sino una convicción profunda. Leo XIV no había querido que esta carta fuera divulgada a todos. No todavía. Había confiado en que algunos la leerían y responderían. Mateo apagó la vela del altar. Guardó la carta bajo su brazo. Mañana leeremos el resto. Sí, dijo Ignacio. Pero esta noche comencemos por confesarnos. Aquí, entre nosotros, como hermanos, como pastores que vuelven al redil. Y así lo hicieron, sin protocolo, sin ceremonia. Solo dos hombres arrodillados ante el crucifijo, reconociendo sus culpas, porque sabían que si querían llevar a otros al arrepentimiento, tenían que pasar ellos primero por el fuego de la verdad. El padre Ignacio abrió la carpeta por última vez aquella tarde. La luz entraba sesgada por las altas ventanas del Archivo Vaticano, iluminando la mesa con un resplandor suave y antiguo. El aire olía a papel envejecido y cera de velas. Mateo estaba sentado frente a él, con el rostro inclinado, frotándose las manos como quien se prepara para entrar en un lugar sagrado.
Esa era la última parte de la carta. Lo sabían. Las hojas finales del testimonio de Leo XIV, escritas con una caligrafía más temblorosa, más íntima, prometían no solo advertencias, sino también una llave. Algo que el Papa había querido dejar no solo como denuncia, sino como medicina. Ignacio comenzó a leer. Si has llegado hasta aquí, significa que tu alma no ha huido, que aún quieres escuchar. Y si es así, déjame darte el mayor tesoro que recibí en mi vida. Un secreto que no es nuevo, pero que ha sido olvidado. Un hábito tan simple que muchos lo pasan por alto. Pero es este hábito, vivido con fe, el que puede reencender la llama de Dios en el corazón del hombre. Mateo levantó la vista, atento. Ignacio leyó la frase siguiente en voz alta, despacio. 3 palabras, solo 3. Repetidas cada noche antes de dormir. Gracias, perdón, confío. Hubo un silencio largo. ¿Eso es todo?, preguntó Mateo, más sorprendido que escéptico. Ignacio negó con la cabeza, señalando que aún había más. Gracias, por lo vivido, por lo que entiendo y por lo que no, por la cruz y por el consuelo, por cada alma que pasó por mi camino. Cuando agradeces, renuncias al control. Reconoces que no todo depende de ti. Y entonces el corazón se vuelve pobre, y en su pobreza entra la gracia. Mateo se recostó en la silla. Las palabras del Papa eran suaves, pero profundas. No se trataba de una fórmula mágica. Era una disposición interior, una postura del alma. Ignacio continuó. Perdón. No como quien repite una rutina, sino como el grito de alguien que sabe que no ha amado bastante. Perdón por las omisiones, por las prisas, por los gestos huecos. El perdón verdadero no es tristeza, es humildad. Y la humildad abre más puertas que cualquier teología. En ese momento, Mateo recordó todas las noches que había terminado el día sin un examen de conciencia sincero. Solo cansancio, distracciones, noticias, alguna oración recitada de memoria, pero nunca una palabra dirigida al Dios que lo había sostenido desde su ordenación. Nunca un perdón dicho de rodillas, con el alma desnuda. Yo he dicho muchas veces perdón, pero no lo viví como arrepentimiento, dijo en voz baja. Ignacio asintió. Yo también. Muchas veces dije, perdónanos en la misa, sin haberme perdonado a mí mismo ni haber perdonado a otros. La última palabra de la fórmula brillaba sola en la hoja. Confío. Aunque todo parezca oscuro, aunque mi ministerio no dé frutos visibles, aunque el mundo me llame anticuado, duro o ingenuo, confío, porque no soy yo quien sostiene la Iglesia, es Cristo, y Él no duerme. La confianza es la fe madura, es la que ya no exige milagros, solo presencia. Mateo cerró los ojos, sintió un calor extraño en el pecho, como si esas palabras no fueran solo leídas, sino escritas dentro de él. Leo XIV terminaba su carta con una imagen que se quedaría grabada para siempre en sus corazones. Cuando yo era niño, mi madre me enseñó a dormir con esas 3 palabras. Nunca supe si era una devoción popular o un invento suyo, pero lo que sé es que me acompañaron toda la vida, y ahora, al borde de la muerte, sigo repitiéndolas. Porque si un alma, antes de cerrar los ojos, da gracias, pide perdón y confía, esa alma duerme en paz. Y si muere, muere de pie. Ignacio dobló la última hoja con cuidado y la guardó de nuevo en la carpeta. Se hizo un silencio profundo. Afuera, el sol comenzaba a caer sobre Roma. ¿Y ahora qué hacemos con esto?, preguntó finalmente Mateo, sin ironía. Ignacio se encogió de hombros. No lo sé del todo, pero sí sé que no se puede quedar aquí. No podemos enterrarla otra vez. ¿La mostramos? ¿A quién? ¿En qué momento? Mateo caminaba por la sala, inquieto. Muchos no entenderán. Pensarán que estamos exagerando, que esto es demasiado personal.
que el Papa escribió desde la nostalgia o el cansancio. No importa cómo lo interpreten, respondió Ignacio con calma. Lo importante es que tú lo vivas, que yo lo viva. Si la carta de Leo no cambia nuestras decisiones, entonces no sirvió de nada. Mateo se detuvo, con los ojos clavados en una imagen de Cristo crucificado que colgaba sobre la chimenea. ¿Y si este es el comienzo, Ignacio? ¿Y si esta carta no es solo para nosotros? ¿Y si somos los encargados de llevarla, no como mensaje, sino como testimonio? Ignacio se levantó, se acercó a él y puso una mano en su hombro. Entonces vivámosla primero, con silencio, con obediencia, con fuego. Gracias, perdón, confío, repitió Mateo, casi en un susurro. Cada noche, respondió Ignacio. Salieron del archivo sin decir más. El Vaticano seguía con su ritmo. Las conversaciones sobre el próximo Papa, los análisis geopolíticos, las tensiones entre continentes. Nada parecía diferente, pero todo lo era, porque dos hombres ya no caminaban como antes. Esa misma noche, Mateo escribió en su cuaderno personal: «No puedo cambiar la iglesia entera, pero sí puedo arder, y si ardo, quizás otro también se encienda». Y así, poco a poco, como brasas que se tocan, un fuego nuevo puede comenzar. No uno visible, ni reconocido, sino uno escondido, que purifica, que limpia, que repara. Un fuego que prepara el corazón para lo que venga. Colocó la pluma, cerró el cuaderno, apagó la luz. Y antes de dormir, por primera vez en muchos años, pronunció las 3 palabras como si fueran una oración nueva. Gracias, perdón, confío. Y durmió con paz. No por haber terminado algo, sino porque, al fin, había comenzado.